el concepto y la logística para implementar el concepto. Estos temas son muy extensos, por esto, lo único que haremos será plantear un breve esbozo de lo que significan para esta teoría y lo que los constituye en general. Los trataremos en conjunto porque están fuertemente unidos. En el capítulo anterior expusimos que un negocio debe cumplir con el todos ganan, entonces parece muy fácil pensar que podemos aprovechar y planear uno. Pero, lo primero que vamos a encontrar es que es muy difícil proponer uno novedoso, que resulte original. La mayoría de los negocios que se intenten emprender, ya existen, pero se intentan nuevamente con alguna variación, es lo más frecuente. Es como la ciencia, si queremos hacer una aportación científica nueva y buscamos un tema para iniciar, resultará que es difícil encontrar un tema que resulte novedoso, o que no esté bien desarrollado, y sin embargo, dada su gran extensión y la enorme cantidad de gente que los está explorando, frecuentemente surgen conceptos nuevos, negocios que no existían, así como avances científicos nuevos. No haremos un tratado de emprendimiento de negocios, es un tema extenso del que existen varios libros, pero, para efectos de lo que es esta filosofía administrativa, solo lo mencionamos para evidenciar lo extenso del tema y las complejidades que se derivan. Entonces nos centraremos en las cuestiones filosóficas alrededor del concepto que se consideran relevantes en esta teoría, y primero lo definiremos. El concepto. El concepto es lo que define al negocio, y un negocio es la producción y venta de cualquier cosa que beneficia a quien lo adquiere o compra, y cumple con el todos ganan. Si alguien compra lo que vendemos y no se siente beneficiado, no volverá a comprar, hay que considerarlo, pero esto no es tan relevante, porque el concepto o negocio es un éxito cuando existen suficientes compradores beneficiados, suficientes como para mantener el negocio en operación continua. O sea, es un éxito cuando el negocio se convierte en una máquina de movimiento perpetuo. Entonces, en el contexto de esta teoría redefiniremos a el concepto como: el concepto es un negocio que cumple con el todos ganan y en cuyo objetivo está ser una máquina de movimiento perpetuo. Las máquinas de movimiento perpetuo no son posibles si no existe algo externo que mantenga su movimiento. En economía y negocios, existen las máquinas de movimiento perpetuo, y uno de los conceptos o negocios más antiguos resulta ser el financiamiento, que es claramente una máquina de movimiento perpetuo, donde 100 se convierten en 110, tanto para quien da un financiamiento, como para quien ahorra, como para el que recibe el financiamiento y lo usa para poner un negocio o beneficiarse de alguna forma. En todos los casos se genera una ganancia. Estas máquinas de movimiento perpetuo se mantienen funcionando gracias a la inflación y el aumento del circulante. Al trabajo agregado por quien produce algo, también se agregará una ganancia para ser vendido y distribuido, y así se sigue una cascada de ganancias hasta el comprador final, quien, a su vez, obtiene los recursos para su adquisición, también de otra cadena de ganancias o utilidades cualquiera, y el círculo se cierra. Lo que hace posible este movimiento perpetuo, como dijimos, es la inflación y el aumento del circulante. Y en la naturaleza lo que hace posible la existencia continua de la vida por millones de años es el sol. Pero la economía se mueve de forma perpetua e imparable gracias a la producción de beneficios que todos compramos. Aspectos relevantes del concepto. El concepto es la base de cualquier negocio, es lo más importante para definir la esencia y objetivo de un negocio. Es lo que define al negocio. Lo único más importante, en la jerarquía de valores de esta filosofía administrativa, es el todos ganan, que siempre debe cumplirse, aunque, normalmente, esto no es difícil de cumplir, porque el concepto considera y cumple con esto hasta sin proponérselo, debido a que, supone desde su concepción, que se producirá algo que resultará un beneficio para quien lo compre, y que en su venta incluye los costos de producción y una ganancia. Del concepto, se deriva la logística necesaria para implementarlo, y de la logística necesaria se derivan los costos, procedimientos, políticas y muchísimos aspectos más. La complejidad de la logística puede resultar desde lo más sencillo, como la persona que lava coches, hasta cuestiones muy complejas, como la fabricación y venta de centrales nucleares para producir electricidad. El hiperconcepto HC y el multiconcepto MC. La complejidad de un concepto puede crecer y evolucionar hacia un hiperconcepto, esto es, que el concepto inicial acaba siendo parte de un concepto superior o más grande. Esto sucede cuando el éxito de un negocio lo hace evolucionar. Pongamos algunos ejemplos para clarificar qué es un hiperconcepto o HC. Google inicia como un buscador inteligente y se convierte en el HC que es hoy. Facebook nace de un concepto como el libro de los estudiantes de una escuela y como un espacio de comunicación, y evoluciona,
y en el proceso define lo que es una red social, que crece hasta el HC que es actualmente. Lockheed Martin evoluciona de hacer aviones, a una empresa de seguridad global y aeroespacial, una HC. Existen las empresas multiconcepto o MC, que son conceptos que administran, otros conceptos, que no están relacionados entre ellos, y por lo tanto, producen conceptos muy distintos, como, por ejemplo, algo de químicos, algo de tiendas departamentales, y algo de seguridad en software. Son conceptos que no están relacionados directamente, esto es un MC. La diferencia entre un HC y un MC no necesariamente es algo muy claro y pueden resultar en una mezcla compleja. La logística para implementar el concepto. La palabra logística se deriva de la guerra es el concepto en sí, pero la guerra requiere suministros, guerreros, uniformes, comida, caballos, comida para los caballos, médicos, medicamentos, veterinarios, armas, municiones, combustible, tanques, cañones, portaaviones, dinero, tecnología, etc. También requiere estrategias, planeación, procedimientos internos para tratar al personal del ejército, el manejo de jerarquías, liderazgo, etc. Pero también requiere ciencia, estudio, investigación, desarrollo, etc. La logística es y está constituida por todos los recursos necesarios para lograr producir un concepto, de la mejor forma que podamos hacerlo, lo que implica innovación continua para mejorar la forma en que se hace. Lo que para efectos de esta teoría administrativa es relevante es esa unión entre el concepto y la logística necesaria para producir el concepto. El concepto es que vamos a hacer y a vender, por ejemplo, plumas, automóviles, consultas médicas, asesorías, o implementaremos algo como una tienda de conveniencia, o siendo más ambiciosos, hacer cohetes para poner un hombre en la luna o para explorar el espacio. La logística son las actividades que tenemos que hacer para producir el concepto. Algunos ejemplos de hiperconceptos que existen y ayudan a entender la complejidad implícita de un concepto, su logística, y las diferencias que se derivan en cómo son implementados, lo que llamaremos la jerarquía de su logística, son tiendas de autoservicio, como Walmart, Soriana, Chedraui, Sam's Club, Costco, Office Max, Home Depot, etc. Tiendas departamentales, como Sears, Liverpool, el Palacio de Hierro. Tiendas de conveniencia, como Oxxo, Seven. Automóvil, como Chevrolet, Ford, Chrysler, Nissan, Toyota, BYD, Tesla, Rolls-Royce, Aston Martin. Computadoras personales, Apple HP. comida rápida, como McDonald's, Burger King. Restaurantes, Sanborns, Vips. Son muchos más los hiperconceptos que podríamos mencionar y en cada uno de ellos, también muchas empresas distintas. Lo que es importante es que el hiperconcepto define un concepto genérico, simple, que define en pocas palabras qué es, y que ha sido implementado de muchas formas, cada una, es un concepto distinto y concreto, lo que a su vez requiere y define una logística, también distinta, con diferencias entre cada concepto, lo que también resulta en una jerarquía de la logística. La jerarquía de la logística. Ahora bien, en esta teoría la jerarquía de la logística es una de las cosas más relevantes y súper importantes, es uno de los grandes pilares de esta teoría. Es tan importante que el éxito de muchas empresas muy importantes es una consecuencia de esta jerarquía en la logística. Como vimos, la logística está profundamente relacionada con el resultado que obtenemos al producir el concepto, pero no es una unión trivial. El concepto determina qué características resultan relevantes en lo que produciremos, o sea, el concepto no solo define el negocio, define también la jerarquía de la logística para producirlo. Por lo tanto, cualquier cambio en esta jerarquía requiere ser hecho exclusivamente por un directivo de el más alto nivel o el dueño. Lo anterior no implica que el concepto no puede cambiar, el concepto debe evolucionar y adaptarse continuamente. Pero los cambios y evolución son un asunto importante que debe ser decidido por quien tiene suficiente autoridad para hacerlo. Si se mantiene el concepto sin cambios puede ser tan inconveniente como si se hacen modificaciones, es un asunto complicado que hay que manejar correctamente. El negocio o empresa, visto como un todo, tienen como principal objetivo y principal valor, producir el concepto, con las características y especificaciones que establece. Vamos a ejemplos para aclarar esto tan importante.
Partiremos de la industria del automóvil. Existen multitud de marcas y conceptos que, aunque tienen al automóvil como concepto central, tienen diferencias importantes entre ellos, relacionadas con lo que el concepto determina se producirá, ya sea autos económicos, autos de lujo, de gasolina o eléctricos, vehículos para transportar mercancía, y más. De esto se desprende que, en la jerarquía de la logística y sus políticas, puede ser más importante que el vehículo tenga un precio final lo más económico posible, o bien que resulte en un producto donde el lujo y la tecnología son lo más importante, o bien que sea un vehículo capaz de transportar mercancía por carreteras en trayectos largos y climas extremos como los tractocamiones. Las consideraciones anteriores establecen jerarquías en los valores de la logística, así como políticas en su implementación, es decir, que es más importante que los componentes sean económicos o que sean de lujo o que sean resistentes. Eso determina qué, y cómo los fabricamos, de qué los fabricamos, y cuáles son los aspectos más importantes en la línea de producción, y qué modificaciones son favorables de acuerdo a cómo el concepto lo define. Otras diferencias muy importantes entre los fabricantes de automóviles es que, en general, todos consideran en su jerarquía logística a la calidad como algo que debe tener el producto final, pero no lo consideran como la característica más importante. Esto hace que existan actualmente vehículos que, a la larga, ponen en evidencia algún problema en su fabricación o con su calidad. También su confiabilidad es algo muy importante, y su verificación hace diferencias muy importantes entre marcas. En ciertas marcas, como Toyota, la calidad y la confiabilidad tienen una jerarquía superior, haciendo que, por políticas y procedimientos, nadie pueda sacar al mercado un vehículo que no sea confiable y de calidad. En cosas como esta se puede notar que la jerarquía de los conceptos tiene un impacto muy importante en el producto final. Digamos que un vehículo para ser usado en la Luna tiene que tener confiabilidad y calidad asegurada, al máximo posible, cuesta mucho que algo falle, y no es importante el lujo o el diseño estético, un importantísimo cambio en la jerarquía de la logística. Para el cliente, por ejemplo, es muy importante no encontrar transmisiones que han resultado fallar a la larga, y aunque en su proceso de fabricación se controle muchísimo su calidad, no han resultado ser confiables, y han dejado pérdidas muy importantes para el fabricante en garantías, y finalmente, los que los adquirieron, se quedan solos con el problema, con un valor de reventa insignificante, lo que implica una pérdida para el comprador. También están los defectos de fabricación o diseño, que provocan las llamadas campañas, donde se cambian piezas o se hacen arreglos para corregirlos. Entre menos control de calidad y confiabilidad haya, habrá más campañas. El valor de la confiabilidad es muy importante si hablamos de la industria farmacéutica. Una nueva medicina requiere años para ser considerada confiable y segura. Esto es mucho más importante que otros valores. Al fabricar el medicamento, la calidad resulta de una importancia enorme, pero en la jerarquía, es más importante que el medicamento haya probado antes su confiabilidad y seguridad. El concepto y su logística, así como su jerarquía de valores deben tener en cuenta, también, el marco legal que los rige, como en la construcción de edificios, su diseño debe cumplir con los reglamentos establecidos para garantizar que son seguros. Ahora comparemos otros negocios. Sigamos con comida. Una parte importante en su jerarquía logística está en la atención al cliente, y aclaro, la atención al cliente no tiene que ver con amabilidad excesiva o sumisión ante el cliente, son los procedimientos diseñados para la atención al cliente. En un puesto de quesadillas es más importante el producto, que las quesadillas estén buenas, y los procedimientos para atender al cliente, aunque deben considerarse, son simples y de menor importancia, simplemente se atiende respetando el orden en que pidieron. Es muy evidente que la jerarquía cambiará cuando se trata de un restaurante de lujo, donde el tiempo de atención y los protocolos para la atención son muy importantes. Ahora comparemos esto con el fabricante de refrigeradores. La atención al cliente final no tiene una prioridad significativa en su jerarquía logística, es más importante el diseño, el precio, la calidad y otros. Ahora comparemos con una central nuclear, la seguridad es lo súper importante. Y en la fabricación de aviones la confiabilidad es muy importante, y así. Es evidente que hacer pasteles y hacer satélites de comunicaciones tienen una logística y valores totalmente diferentes. Ambos tienen en común que su resultado es un beneficio para el comprador final, pero su diferencia en la logística y sus jerarquías es enorme. Puede verse que la jerarquía de la logística está determinada por el concepto, y que el concepto debe considerar cuidadosamente su contexto, para establecer las jerarquías de valores en su producción. Además, no existe un límite claro que divida concepto, logística y jerarquía, se entremezclan.
Tampoco se debe creer que todo es muy importante, porque acabaremos perdidos en determinar qué es todo lo que debemos considerar, y en complicaciones para determinar cómo lo hacemos. Digamos que, por ejemplo, debemos determinar si la almohada que fabricaremos será dura, suave, o de ambas, y no es relevante cómo se atiende al cliente que la compra o la confiabilidad de este producto, ni tampoco es importante considerar esta teoría al hacer una almohada. Simplemente esos aspectos no tienen importancia porque ya están incluidos implícitamente, porque son conocidos y cotidianos. No todo es importante y no hay receta fija. El concepto debe determinar la jerarquía de valores en la logística. Pero la mayoría de los negocios no tienen determinada esta jerarquía explícitamente, muchos no lo requieren, está implícita. El que hace ropa hace esto sin ser explícito en la jerarquía que considera, solo implementa el concepto que persigue, por lo que determinar esta jerarquía explícitamente resulta un asunto que puede considerarse según el caso y su complejidad. El metaconcepto y la sobrevivencia. En el tema de la logística no desarrollamos en detalle lo relativo a la tecnología, desarrollo y ciencia, que se requieren alrededor